Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos esta mañana al servicio de este domingo. Es una bendición poder estar en la presencia de nuestro Dios. Hoy hay un mensaje especial para nosotros. Esperamos que puedan escucharlo y ser bendecidos por medio del pastor Jesús Rodríguez. Será el encargado de llevar a cabo este hermoso mensaje de Dios. Regresamos con el mensaje. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te doy gracias en esta mañana, Señor. Gracias porque tú has sido fiel con nosotros, Señor. Nos has bendecido a través de todo el programa que hemos tenido, Señor amado. Hemos sentido tu presencia, la libertad y la esperanza que nos debe motivar a cada uno de nosotros, Señor. Padre, en tu nombre, Señor, damos lugar a que tu palabra pueda tocar los corazones, las mentes, Señor. Usa mis labios, mis pensamientos, Señor, que sean alineados, Señor, con el mensaje que tú tienes para cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. En esta mañana, hermanos, como ve el tema, es cuando tu luz me iluminó. Cuando hablamos de luz, de electricidad, de algo brillante, hermanos, vienen a mi mente infinidad de experiencias que he tenido en la vida acerca de estar en tinieblas físicas y en tinieblas espirituales. En tinieblas espirituales es cuando uno anda perdido en sus delitos y pecados, como la palabra del Señor lo señala, cuando andamos sin rumbo, sin saber a dónde vamos. Eso es andar en tinieblas. Cuando también hablamos de luz, en una oportunidad salíamos de El Cairo, Egipto, y ese viaje había sido después de una tormenta de arena que había habido en Egipto, y las tinieblas, hermanos, físicas se miraban. Entonces tomamos el avión en la noche y me acuerdo que me tocó al lado de la ventana, y todo el trayecto desde el Middle East, que es la parte de Egipto, Israel, lo hicimos de noche. Y tuve la experiencia de ir viendo cada ciudad por la que el avión pasaba y miraba las ciudades que estaban unas iluminadas y habían espacios que eran oscuridad. Y eso me puso a pensar cuando estudiaba esta palabra. Muchas personas aún todavía están en tinieblas, aunque tengan instrumentos físicos de producir energía. Hoy la gente se está preparando porque estamos amenazados por una tormenta, y lo primero que la gente busca es el papel de baño, buscan agua y lámparas, porque piensan de que puede haber un apagón eléctrico y no vamos a tener electricidad y no va a haber energía eléctrica. La palabra luz, hermanos, tiene varias definiciones según su contexto. En la física se puede entender como es la radiación electromagnética visible para el ojo humano que hace posible la visión. Es una forma de energía que se propaga en ondas y viaja a una velocidad aproximada de 300,000 kilómetros sobre segundo en el vacío. En lo general, hermanos, luz es todo resplandor o claridad que permite ver los objetos. Un ejemplo es la luz del sol, la luz de una lámpara. Y en sentido figurado podemos entender que luz es aquel conocimiento que mucha gente tiene, aquel conocimiento que la gente aprende. La historia de la electricidad se remonta a 1879, cuando Thomas Alva Edison perfeccionó la bombilla. Pero a pesar de todos estos detalles y de estos hechos históricos, hermanos, el mundo todavía continúa en tinieblas.
El mundo todavía no sabe a dónde va. El mundo todavía se tropieza, porque eso es lo que pasa cuando andamos en tinieblas. Hace algunos años, hermanos, me acuerdo que iba el pastor, iba Bobby, iban otros hermanos que estábamos aquí en la iglesia. Hicimos un viaje a la Isla Grande y llegamos a un lugar donde tiene por nombre The Lava Tube. Es un tubo subterráneo que hizo la lava hace miles de años, y ese tubo quedó intacto como un túnel. Pero cuando uno ingresaba a ese túnel, no había nada absolutamente de luz. Nosotros nos metimos con unas lámparas y tratamos de caminar un buen espacio, y como era lógico, la lava deja piedras alrededor, y entramos un buen tramo con la lámpara, y cuando apagamos la luz, no se miraba absolutamente nada. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos, cuando no hay luz? Tropezamos, no tenemos rumbo, no sabemos a dónde ir. La luz la tiniebla era tan densa que no éramos capaces de ver nuestras manos. Y en cierto momento, hermanos, podemos decir que el mundo entero, a pesar de todo lo que podamos ver a nuestro alrededor, todavía está en tinieblas. La Biblia, hermanos, nos da una historia, nos da una profecía. Primero el profeta Isaías nos dice acerca del nacimiento y reinado del Mesías. Dice así: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Nectalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel del lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. A los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz le resplandeció. El contexto, hermanos, de esta profecía es que el profeta Isaías había reprendido a un pueblo que, conociendo las leyes de Dios, conociendo a Dios, el lugar donde se adoraba, el lugar donde se debían congregar, ellos nunca tomaron la decisión de buscar la presencia y de adorar a Dios y de obedecer la palabra del Señor. Ellos, hermanos, estaban expuestos a las invasiones. Aquí hay dos ciudades que el profeta señala, que son la ciudad de Zabulón. Déjame ponerle también en Mateo. De Zabulón y Nectalí. Estas dos ciudades, hermanos, estaban situadas a la orilla del mar de Galilea. En cierta manera podemos decir que eran ciudades bendecidas. Primeramente porque en esa área era la aglomeración de la gente, estaba en ese lugar. Ellos tenían acceso al agua porque era un lago, hermano, grandísimo. Ellos tenían la concentración de todas aquellas religiones de aquel tiempo. Estaban todos los fariseos, todos aquellos que querían imponer la ley, la Torá, pero a la manera de ellos, no a la manera que Dios la había mandado. Y todos ellos, hermanos, aún teniendo esas bendiciones, se habían alejado de Dios. Y el profeta Isaías les había dicho que se previnieran, porque el dejar a Dios significa andar en tinieblas. Ellos estaban expuestos a todas las invasiones de los asirios, que era una ciudad que quedaba al otro lado casi del mar de Galilea, en el área donde hoy es Jordania y Siria. El pecado, hermanos, trae tinieblas a nuestra vida. El pecado, hermanos, trae que andemos sin rumbo, sin dirección y enfrentando
todas aquellas situaciones que luego Mateo habla en Mateo capítulo 4. En Mateo capítulo 4, verso 12 y 16 dice, cuando Jesús comienza su ministerio, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. Dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Neftalí. Ya le leí esa parte. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino al otro mar del lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en la región de sombra y de muerte, luz les resplandeció. Les voy a hacer una comparación, hermanos, de lo que estaba hablando el profeta y estaba hablando también Mateo. En los capítulos que hemos estado leyendo recientemente, hermanos, sé que esta palabra está fresca en nuestra mente porque hemos leído. En el capítulo 4, en el verso 23, dice así, puede buscarlo en su Biblia porque no está aquí. Capítulo 4, verso 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dios, hermanos, había llegado a esa región no porque no había electricidad, no había electricidad, pero habían formas en las que ellos se iluminaban. Cuando Jesús habla y menciona cuáles eran, hermanos, las que son consideradas tinieblas, dice que Jesús había venido, había recorrido, había venido sanando toda enfermedad, toda dolencia, y se difundió su fama, y le traían atormentados a los lunáticos, a los endemoniados, a los paralíticos, y los sanó. Y mucha gente le siguió desde Decápolis, de Jerusalén, de Judea, y al otro lado del Jordán. Dios estaba marcando en ese momento, hermanos, la necesidad existente de un pueblo. Y esto nos debe de llamar la atención a cada uno de nosotros. Aquellos conocían la ley. Aquel pueblo conocía la ley porque dice que él llegaba a las sinagogas a predicarles. Él llegaba ahí en Capernaum, hay una sinagoga que si algún día usted viaja a Israel lo van a llevar ahí. Dice que Jesús llegaba ahí a hablarles a ellos y ahí había gente aún conociendo de Dios. Estaban en tinieblas. ¿Sabe cuán grande es la misericordia de Dios, hermanos? ¿Cuánto es el amor de Dios? ¿Cómo es ese amor que Dios tiene por cada uno de nosotros? Que Él tuvo que dejar su trono para venir a morir en la cruz, para que nosotros tuviésemos el conocimiento de Él, para que nosotros pudiésemos a través de Él, hermanos, alcanzar el propósito por lo que Él vino. Cuando Dios, hermanos, nos ilumina a través de su luz, la frase, hermanos, cuando andaba en tinieblas, tu luz me iluminó, refleja una experiencia, hermanos, una experiencia espiritual muy profunda y está muy relacionada con nuestra propia experiencia de la vida.
Una experiencia que nosotros llevamos anteriormente. Nuestra condición y las consecuencias de vivir alejados de la misericordia de Dios nos mantenían en tinieblas. Las tinieblas es un símbolo del pecado y de la ignorancia que muchas veces llevamos y no nos hemos dado cuenta. La Biblia, hermanos, usa la palabra tinieblas para hablar de una vida sin Dios, llena de confusión, llena de dolor, de pecado y de falta de dirección. Dios quiere, hermanos, que nos dejemos ser iluminados por su presencia, por su luz, para saber para dónde vamos. Alguien que no conoce de Dios, hermanos, está confundido, no sabe, no tiene rumbo, no tiene dirección. ¿Cuál era nuestra condición? ¿Cuál era nuestra condición? Isaías capítulo 8 y verso 22 dice: y mirarán a la tierra, he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad, angustia, y serán sumidos en tinieblas. Nuevamente, hermanos, hagamos memoria cuando leímos el Antiguo Testamento, los últimos pasajes. Los profetas siempre nos estaban diciendo, hermanos, no solo a aquel pueblo, sino que a nosotros, volvámonos a Dios. No descuidemos lo que Dios ha hecho por nosotros. No perdamos la comunión con Dios. No dejemos de orar. No dejemos de congregarnos. No dejemos de escudriñar la palabra. Esforcémonos. Pongamos atención a cada una de las palabras, porque si no, hermano, ¿qué es lo que nos va a pasar? Nos vamos a sumir en la condición más miserable que un ser humano pueda tener. Y esto es estar sin Dios y sin esperanza. Esa es la condición del ser humano, hermanos, alejado de Dios, siguiendo sus propios deseos y sus propios pensamientos. La palabra nos dice en Proverbios: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Encomienda a Él tu camino y confía en Él. Dios desea que cada uno de nosotros dependamos en todo de Él. Que no creamos que la podemos hacer porque somos sabios o porque somos fuertes. Hermanos, la misericordia de Dios, hermanos, tenemos que buscarla. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos caminado en oscuridad, literalmente? Podemos narrar muchos ejemplos. Les dije el ejemplo de esto, de cuando caminamos en ese túnel. ¿Cuántas veces nosotros en la noche, tal vez, cuando estamos en nuestras casas, los que se levantan de madrugada al baño y hemos caminado sin encender las luces, cuántas cosas nos han pasado? ¿Cuántas veces nos hemos golpeado el dedo chiquito, que por general es el primero que nos golpeamos? Hermanos, las tinieblas, hermanos, si nos ponemos a pensar todas las cosas que nos pueden pasar por andar en tinieblas, vamos a entender y comprender, hermanos, de lo literal a lo espiritual. Caminar en tinieblas nos va a traer consecuencias. Caminar en tinieblas, hermanos, nos va a llevar a un final desastroso. Luego Pablo en Efesios dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todo esto es tiniebla, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, si usted no entiende algo, yo le quiero decir algo, que hay una constante lucha entre la luz y las tinieblas. Yo no sé de qué lado usted quiere luchar. Yo no sé de qué lado usted quiere estar. Yo no sé de qué lado usted va a tomar bando. Pero le digo, tome el bando de Dios. Bajo su potestad, bajo su cobertura, vamos a caminar y vamos a llegar a nuestro destino. El verso 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo,
en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia soy salvo. Nuevamente, hermanos, cuando nosotros estábamos perdidos, Dios envió a su Hijo Jesús, nacido de una virgen en la ciudad de Belén. Ya los profetas habían dicho de este evento, ya Isaías lo había dicho, que su venida iba a causar un gran impacto, iba a cambiar todo lo que en ese momento se estaba pensando. Dios, hermanos, había preparado todo esto. Dios había preparado cada uno de estos eventos. En Gálatas, capítulo 4, nos dice así: pero cuando vino el cumplimiento de Dios, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Quiero volver al primero. Pero cuando vino el cumplimiento, ¿de qué está hablando la palabra en este momento? Dios, hermanos, tiene un plan perfecto y un tiempo exacto. Jesús vino en el momento justo de la historia político, cultural y espiritual. Dios vino, hermanos, cuando era el tiempo. Estaba leyendo la historia y esta expresión que dice que Dios vino en ese tiempo. Si Dios hubiese venido antes, hermanos, el evangelio no hubiese sido efectivo siempre, pero Dios vino en el tiempo perfecto, en donde la gente podía testificar y llevar a otros el mensaje de salvación que Dios había traído en ese momento a la gente. Dios vino en el momento perfecto, en el cual la gente podía ir de ciudad a ciudad diciendo lo que Dios había hecho por ellos. Dios había traído, dice el siguiente pasaje, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, si lo ponemos a pensar, ¿cuál era el propósito de la ley en ese momento? El propósito de la ley, hermanos, era establecer una relación de pacto con Dios, regular la vida moral y civil y ceremonial de aquel tiempo. Dios había venido en ese tiempo perfecto a cumplir lo que la ley no había logrado. El propósito de la ley era acercarnos más a Dios, pero en realidad, hermanos, la gente seguía en tinieblas, seguía padeciendo, seguía poseída por demonios, y Dios vino en ese momento perfecto a demostrar que era el Hijo de Dios y que el propósito de ellos era traer luz, libertad a los cautivos. Eso fue lo que Jesucristo dijo cuando Jesucristo llegó a Nazaret. Manifestó el propósito por el cual él había venido. Capítulo 4 de Lucas 18 y 19, cuando Jesús comenzó su ministerio, dice que fue a la ciudad de Nazaret, ciudad donde él había crecido. Y mencionó esto, también descrito en Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Maravilloso mensaje de inicio de su ministerio de Dios. Hermanos, cada uno de nosotros debemos estar atentos y examinar nuestra vida. Dios vino a predicar el año agradable del Señor. Cada uno de nosotros debemos de reflexionar, hermanos, sobre cada pasaje de la palabra de Dios. Debemos de pensar y obedecer lo que Dios nos ha venido diciendo a través del tiempo. En Marcos 1:15, Dios comenzó diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer el Evangelio. Dios vino con ese propósito. Dios vino, hermanos, a traer libertad, a traer luz a un pueblo que estaba en tinieblas. Hermanos, yo me acuerdo que cuando tenía 15 años y acepté a Jesucristo, algo pasó en mi vida. Algo pasó en su vida cuando usted recibió a Jesucristo como Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, en el Salmo 36, quiero que lo busques, Salmo 36. Hay un salmo que habla, busque su Biblia, Salmo 36. Me dice amén cuando lo tenga, porque todavía lo estoy buscando. 34, 36, desde el versículo 7. Dice así: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz. Gloria a Dios, hermanos. ¿Sabe? Dios es digno de alabanza y de toda glorificación cuando nosotros nos sometemos a Dios y escuchamos el llamado de Dios de arrepentirnos y buscar a Dios. La luz de Él está en nosotros. Y cuando la luz de Él está en nosotros, podemos vivir reflejando la luz de Dios, enseñándole a otros que hay algo diferente y mejor que cualquier cosa que el mundo nos pueda ofrecer. La misericordia de Dios es grande y es para siempre. Luego Mateo vuelve a repetir lo mismo que leemos en Lucas. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y decir: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Hay una señal y un mensaje claro de parte de Dios. Él va a venir a nosotros cuando estamos en tinieblas. Él nos va a libertar, nos va a sanar, va a romper toda atadura de adicción, ataduras de enfermedades, ataduras, hermanos, generacionales, cualquier cosa. Dios las va a romper si nosotros nos sometemos y obedecemos lo que la palabra del Señor nos dice. Alabado sea el Señor. Filipenses capítulo 2, verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Vea qué detalle más grande que Dios nos pone. Dios nos estaba hablando de que Él vino cuando nosotros estábamos en tiniebla. Dios dice que nosotros éramos esclavos del pecado, esclavos de la carne, esclavos del diablo. Y ahí incluía todos los religiosos que habían en ese lugar. Aquí es claro, hermanos, que la religión no nos va a libertar de las cosas que nos atormentan. Alguien decía que la religión termina
cuando una relación personal con Jesús comienza. Nunca nosotros vamos a lograr algo si hemos puesto la fe en un hombre, en una religión, en un movimiento. Dios se glorifica cuando nosotros le recibimos en nuestro corazón. Sinceramente le decimos: Señor, te necesito, entra a mi corazón. Yo creo que tú eres Dios. Yo creo que yo soy, y una cosa es reconocer que somos pecadores y que necesitamos de tu presencia. Y debemos de vivir como hijos de luz, caminando, demostrando que Él es Dios. Porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuidemos nuestra salvación. Pensemos, hermanos, lo bueno que Él es y hagamos las cosas que debemos de hacer, las cosas que Dios nos da indicado. Dios nos ha liberado. Dios nos ha guardado. Y eso es bueno, pero Dios, ¿sabe que cuando Dios comenzó todo su ministerio, en el Mateo nos dice que Dios libertó a su pueblo, Dios los preparó, escogió a un grupo para que comenzaran a predicar. Y luego Dios dice que llegando a un lugar, se paró con ellos y les dijo estas indicaciones que son las que nosotros conocemos como las bienaventuranzas. Una de las cosas, hermanos, maravillosas es cuando nosotros, tal vez nos ha pasado alguna experiencia personal, cuando nosotros vamos a algún parque. Me acuerdo también cuando fuimos a la Isla Grande y fuimos a visitar el parque de los volcanes. Entrando encuentra la primera caseta del guardabosques y él en ocasiones llega y te dice: estas son las indicaciones para que usted pueda disfrutar del parque. No entre en lugares que están designados a no entrar. Siga todas las reglas para que usted pueda tener un tiempo fascinante en este parque. Cuando Dios, hermanos, nos liberta, cuando Dios nos hace ser hijos de Él, también nos da unas indicaciones las cuales nosotros debemos de aprender. Debemos de aplicarlas en nuestra vida. No como sugerencias, no como si quieres hacerlo y te vas a salir bien, no. Nos dio indicaciones para cumplirlas, para llevarlas a cabo, para obedecerlas. Dice así, Mateo 5, capítulo del 1 al 11. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Hágase esa imagen, hermanos. Dios estando en esa loma, era una loma. Estuvimos ahí hace un tiempo. Y se acercaron sus discípulos, pero también con los discípulos venía una gran multitud. Y el Señor ve la multitud que habían venido porque muchos habían sido liberados y habían sido tocados por Dios en ese momento. Comenzó a hablarle las bienaventuranzas, a decirnos, hermanos, todas las cosas que nosotros vamos a pasar en nuestra vida. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amados hermanos, un fundamento o una cosa maravillosa en la cual tú puedes restablecer y entablar una relación con Dios es reconocer que tú necesitas una comunión con Dios. Y cuando tú realmente conoces que tu espíritu está completamente sediento de Dios, que tu espíritu está necesitado de Dios, que realmente tu espíritu, si le pusiéramos un tester como le ponen a la batería para saber qué carga tiene, tu espíritu no marcaría nada. Cuando nosotros reconocemos nuestra condición espiritual, reconocemos la pobreza espiritual que nosotros vivimos. Y eso nos da la opción de decir: Dios, yo quiero que tú tomes el control en mi espíritu, llena mi corazón. Y cuando Dios llena mi corazón, dice la palabra, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
Muchas veces lloramos por el desprecio que muchas veces recibimos, por las pruebas. Muchas veces lloramos, hermanos, por situaciones en la vida que nos llevan a ese momento de decir, ya no aguanto. Pero una de las cosas maravillosas que debemos aprender es que a pesar que las situaciones sean difíciles, yo voy a resistir. Voy a llorar, pero no me voy a rajar, como dicen los hermanos mexicanos. No me voy a echar para atrás. Yo quiero ser bendecido. ¿Por qué? Porque cuando yo resisto, a pesar de la dificultad, Dios me consuela. A pesar de la dureza de la prueba. Pablo y Silas estaban encarcelados en lo más profundo de la cárcel y nunca se lamentaron, sino que cantaron, adoraron, y ellos vieron, hermanos, temblar la tierra y ser liberados. Ellos vieron cómo Dios podía mover su mano poderosa en manera sobrenatural para poder ver en sí la consolación que Dios nos puede dar. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Escuche bien, bienaventurados los mansos, no los mensos. Dios quiere que nosotros, hermanos, seamos humildes. Dios quiere que nosotros aprendamos, hermanos, a perdonar, a pedir perdón, a que no reaccionemos de acuerdo a cómo es el ataque que tal vez nos puedan dar. Dios, hermanos, desea que cada uno de nosotros aprendemos a confiar en Dios sobre todo, hermanos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entro en esa categoría de hermanos, de cristianos, amados hermanos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. Hermanos, ser cristiano, necesitamos tener un carácter fuerte. Fuerte no para ofender a otros, sino que fuerte para resistir y tener la confianza que Dios nos va a liberar. Dios, hermanos, si usted leyó, luego leímos hace unos días todo el libro de Mateo y nos explicaba que vosotros sois la sal, vosotros sois luz, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Hablaba de tantas leyes, hermanos, que Dios nos mandaba a que nosotros las aprendiésemos y las pusiésemos por obra. Dios nos decía y nos marcaba, los aconsejaba, porque todo eso Dios lo dijo en ese tiempo con el propósito de que cada uno pudiésemos mantener la luz de su presencia. Porque ¿qué pasaría si Él nos dice y no hubiésemos obedecido lo que la palabra de Dios nos dice? En Santiago, capítulo 1, verso 22 dice: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Hermanos, Dios nos ha dado la palabra. Cada uno de nosotros escudriña la palabra cada mañana. Ora. Hermanos,
Cuando un mundo de tinieblas nos rodea, es necesario que nuestra luz brille. ¿Y por qué más ahora, hermanos? Porque la venida del Señor está tan cerca. Porque la venida del Señor, hermanos, si nosotros nos pusiésemos a escudriñar la palabra de Dios, si nosotros nos pusiésemos a estudiar profundamente lo que la palabra, los detalles que dan acerca de su venida, hermanos, y si no tenemos esa luz para poder comprender la palabra de Dios, no la vamos a entender. Estemos bajo su luz, estemos, hermanos, debajo de su cobertura. Verso 26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Dios, con todo mi corazón le digo, Dios anhela, hermanos, que cada uno de nosotros lleguemos hasta su presencia el día que nos toque partir. O el día que Él venga, que estemos preparados para ver su rostro. El martes pasado, hermanos, que estábamos aquí, nuestra hermana compartió un pasaje. Y me impactó mucho, aunque lo había leído muchas veces. Es un pasaje que nosotros debemos de mantenerlo en mente. Es Lucas, capítulo 10. Búsquelo en su Biblia, hermano. Lucas, capítulo 10. Y el verso 17. Dice así. Volviéndose los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que nuestros nombres estén escritos en los cielos. Y es una pregunta que yo me lo fui haciendo en todo el camino. ¿Está mi nombre escrito en los cielos? Hermano, ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? Dios vino cuando estábamos en tinieblas. Dios vino en el tiempo perfecto a la vida de cada uno. Dios vino a mi vida, hermanos, cuando yo estaba en tinieblas completamente. Y cuando Dios vino, hermanos, cambió mi vida. Hoy me tengo que asegurar que toda la palabra que estoy recibiendo, la examino, la pruebo que sea palabra de Dios, y lo voy a poner en obra, como decía Santiago. No solamente voy a ser oidor, sino que voy a ser hacedor de ella. Voy a vivir de acuerdo a la dirección de la palabra, de acuerdo a lo que ella me dice. Voy a crecer en fe de acuerdo a la palabra. Voy a crecer en conocimiento de Dios de acuerdo a cuánto yo le escudriño. Dios nos alerta a cada uno de nosotros a vivir una vida apegada a Él. Luego en el capítulo 7 de Mateo, Dios culmina ese trayecto de palabras y le dice a todos aquellos que habían escuchado todo lo que Él les había dado, las bienaventuranzas, todas las indicaciones, hermanos, todo lo que Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros a través de todo el tiempo, a través de toda nuestra experiencia con Dios. Dios nos habla y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amados hermanos,
¿Eres tú ese hombre prudente sobre quien has estado edificando todo este tiempo que has caminado con el Señor? Que el conocimiento de Dios sea un conocimiento profundo de Él. Que el conocimiento de Dios sea una experiencia real, no simplemente una experiencia religiosa. Porque la religión nos va a mantener en tinieblas. Verso 25 dice, descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Nuestra vida, hermanos, va a ser fortalecida de acuerdo a nuestra relación con Dios. Si yo me relaciono con Dios constantemente, soy temeroso de Dios, le respeto. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y temor no es simplemente el temor de pánico, no, es el respeto a su palabra, a sus leyes, a sus estatutos y a todo lo que ella me dicta. Verso 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Se acuerdan de aquel corito que cantábamos, hermanos? Yo edifiqué una casa, sobre la roca la edifiqué. Era Cristo la base, el fundamento de nuestra fe. Esta casa no se cae porque está sobre la roca. Amén. Estamos edificando sobre la roca. Hermanos, edifiquemos. Tiempos difíciles vienen. Tiempos de pruebas contra la iglesia vienen. Tiempos de prueba contra el pueblo de Dios viene. Y si nosotros hemos edificado nuestro corazón, nuestro fundamento sobre Cristo Jesús, vengan vientos, vengan tempestades, mi casa, mi corazón va a permanecer. Mi corazón va a estar firme, hermanos. A pesar de toda dificultad, a pesar de toda difamación, a pesar de toda persecución, Pablo decía, ¿quién me va a separar del amor de Cristo? Hambre, desnudez, cuchillo, y menciona una cantidad de cosas, hermano. En esta mañana yo te quiero hacer esa pregunta. ¿Ha permitido que la luz de Dios ilumine tu vida? ¿Estás edificando tu vida sobre la roca? ¿Saben lo que Dios ha hecho por nosotros, hermanos? ¿Cómo nosotros no le vamos a agradecer a Dios? Que cuando nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, Él vino, el Padre envió a su Hijo para que muriera por nosotros y pudiésemos nosotros tener ese privilegio de ser llamados, hechos hijos de Dios. Que en esta mañana, hermanos, nuestro corazón, nuestros pensamientos estén en Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Les voy a invitar que se ponga de pie en esta mañana. La luz hizo mucha diferencia del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y cuando esa luz se inventó, bueno, fue de grande bendición y ha sido de grande bendición para la humanidad. Pero imagínense ustedes todos los miles de años que hubo sin luz eléctrica. Ahora usamos la luz eléctrica, la luz solar, la luz lunar, usamos el agua para hacer luz, usamos baterías para hacer luz y de muchas cosas sale la luz. Pero la luz verdadera, la luz que ilumina el corazón y el alma, es la luz que viene de parte de nuestro Dios. Y Dios es luz, en Él no hay tinieblas. ¿Por qué? Porque Dios habita en luz inaccesible, nadie puede pasar esa luz, porque esa luz nos ilumina a todos. Va a haber un día cuando en el reino de Dios baje la nueva Jerusalén y entonces dice que el sol, que la luz de ahí va a alumbrar 7 veces más que el sol. Ya se podrán ustedes imaginar.
no habrá sombra, porque todo estará iluminado por la luz bendita de Jesús. Y cuando la luz ilumina tu vida, algo sucede. El pastor Chus decía que cuando él recibió a Jesús, algo pasó en su vida. Y eso pasa cuando somos iluminados, primeramente por la palabra bendita del Señor, que nos abre nuestros ojos para que podamos ver la luz en Jesús, que es la luz del mundo. Y después, Señor nos manda y nos dice que también nosotros somos la luz del mundo y que debemos de brillar. Ojalá que Dios quiera que podamos brillar y que podamos iluminar a otras personas a través del mensaje del Evangelio, a través del mensaje de su palabra, y así las personas puedan ser iluminadas como Dios quiere que todos le conozcan y que todos le vean y que todos sepan que hay luz para sus vidas, que no hay oscuridad, sino que la luz del Señor está con nosotros. Las tinieblas desaparecen cuando llega Jesús. Las tinieblas se van cuando nosotros recibimos la luz de Cristo. Esperamos que el Señor le ilumine, le guarde y que permita que usted también pueda recibir esa luz en su vida. Les invitamos para que asistan a la iglesia, estudien la palabra del Señor, se llenen de luz y que sea unos días de felicidad, los días que ustedes vivan sobre la tierra. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Les esperamos la próxima semana.